Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este culto virtual, este culto online que Dios nos permite realizar por medio de estas plataformas, y gracias a los hermanos que hacen esto posible. También agradecemos al Señor porque nos acompaña nuestro hermano Cristian en la alabanza y juntos vamos un poquito mejorando las cosas que estamos realizando. Así es que estamos muy contentos, muy gozosos de poder celebrar junto a ustedes un día más del Día del Señor, en el que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en el que Dios nos ordena de que podamos santificar, de que podamos observar la gloria de nuestro Señor en este hermoso día. Mis hermanos, como cada domingo, les invito a que podamos prestar atención, que podamos tomar este momento de la mejor manera, aquietando nuestros corazones, quitando de nuestra mente cualquier distracción, para realizar este culto que muchas veces se nos hace tan difícil y tan fácil distraernos por causa de que estamos en nuestra casa, en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo. Así es que, mis hermanos, pongamos esa cuota de esfuerzo que es necesaria para poder realizar esta reunión para la gloria del Señor. Como cada domingo, quiero que podamos abrir la palabra de nuestro Señor y quiero invitarlos a que puedan abrirla en el libro de los Salmos. Vamos a leer un pasaje muy breve, uno de los salmos más cortitos, es el Salmo 117. Si tiene su Biblia cerca, le invito a que pueda abrir la escritura y vamos a dar lectura. Salmo 117. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Si se dan cuenta, no es un pasaje muy extenso, es muy breve, pero nos motiva, es un motivo de gozo para nuestro corazón al leerlo, al saber que estas palabras son verdad, mis hermanos, que Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Sus misericordias, mis hermanos, son nuevas cada mañana, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros le fallamos constantemente, Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos rescató por su sola misericordia, por su sola gracia, a nosotros, viles pecadores, que íbamos corriendo de Él, corriendo en dirección contraria a Él, llevando una vida completamente pecaminosa, pero Dios en su misericordia nos miró con sus ojos de amor, con sus ojos de misericordia, nos rescató y hoy nos permite, como cada domingo, reunirnos, ser parte de esta iglesia maravillosa y juntos adorar el nombre de nuestro Señor. Así es que, mis hermanos, los invito a que pueda en este momento inclinar su rostro para poder elevar una oración a nuestro Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por la oportunidad, como cada domingo, como cada mañana, de poder presentarnos delante de ti, Señor, de poder traer a nuestra memoria tus palabras, traer a nuestra memoria tus atributos que son maravillosos. Tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios fiel. Y esos atributos nos llenan de alegría, nos llenan de gozo, nos llenan de motivos para adorarte, para exaltarte, para rendir nuestro corazón completamente delante de ti, en adoración, en exaltación, en alabanzas, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de fidelidad, que nos has rescatado, que nos has limpiado y que nos has hecho parte de tu iglesia. Y como cada domingo podemos rendirte honra, rendirte gloria y cantar alabanzas a ti, Señor. También, por supuesto, tendremos la oportunidad de escuchar la palabra expuesta por labios del predicador del día de hoy. Queremos también, Señor, pedirte que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a prestar atención a tu palabra y ponerla por obra, por supuesto. Dejamos esta reunión en tus manos y te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así es, mis hermanos, como les invito también a que podamos cantar alabanzas a nuestro Señor.
úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, venga tu reino, Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buen día, mis hermanos, mis hermanas, a todos ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Es un grato privilegio poder estar en esta mañana nuevamente compartiendo junto a ustedes este culto que hacemos en honor a nuestro Señor, recordando su sacrificio, su obra en la cruz para nuestra salvación, para que nosotros hoy podamos exaltarle, sabiendo y entendiendo bíblicamente de que somos parte del pueblo de Dios. Gracias le damos al Señor por este hermoso tiempo de alabanza, de cantar juntos allí cada uno de ustedes en sus casas o en el lugar donde usted pueda estar en este momento. Quiero invitarles a que podamos orar antes de comenzar nuestro tiempo de exposición bíblica. Así que quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos allí donde ustedes están, podamos orar juntos a nuestro Dios. Padre, gracias le damos a esta hora por su gran amor, su gran misericordia. Muchas gracias por este día que usted nos permite nuevamente reunirnos después de una semana llena de responsabilidades, de trabajos. Gracias porque usted estuvo con nosotros y hoy podemos nuevamente juntarnos en cada casa, en cada lugar donde pueda estar llegando este video y podamos, Señor, en este momento exaltarle, bendecir su santo nombre en medio de la exposición de su palabra. Ruego esta hora que su Espíritu Santo pueda intervenir de una forma especial en cada uno de los corazones de los oyentes, que pueda su Espíritu Santo traer luz a nuestro corazón, que pueda aplicar su palabra para que nosotros hoy podamos exaltarle, glorificarle, Señor, por medio de la exposición de ella y también nosotros podamos ser consolados, podamos ser exhortados por su palabra, podamos ser adiestrados, enseñados por ella, para que podamos caminar conforme a su voluntad, dando gloria a su bendito y santo nombre. Dios eterno, tenga misericordia, háblenos, hable a nuestras vidas. Señor, primeramente a mi vida como expositor de su palabra, que pueda ser usado por su gracia, usado por la necesidad que tenemos como iglesia para ser instruidos por su santa palabra. Yo ruego esta hora que usted use mi vida para el honor de su nombre y para la edificación de su iglesia. Señor, gracias le damos a esta hora. Encomendamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, desde este día en adelante, vamos a comenzar con una serie de sermones que están basados en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla ya en Apocalipsis al apóstol Juan para escribir a las iglesias que están ubicadas allá en Asia, específicamente a finales del siglo I aproximadamente, esas 7 iglesias que Juan nos habla en el libro de Apocalipsis. Así que quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Allí vamos a estar basándonos, en realidad vamos a estar estudiando esta serie de sermones, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3, para hablar de este mensaje que el Señor Jesucristo entrega por medio de Juan a las iglesias que están allá en Asia, como dije recién. Así que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, y vamos a enfocarnos específicamente en la primera iglesia en este domingo. Dice la palabra de nuestro Señor, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, esta serie de sermones que vamos a llevar a cabo es el mensaje de Jesucristo a su iglesia. El mensaje de Jesucristo a su iglesia. Y vamos a partir en esta primera iglesia que nombra Juan, la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación de parte del Señor, él le escribe y estaba desterrado. Él se encontraba desterrado en una isla llamada Patmos. Es el nombre de la isla, ahí específicamente en el mar Egeo. Y era una isla muy pequeña que estaba frente a ese lugar, al puerto de Éfeso, a la primera iglesia donde él escribe, que estaba muy de frente. En ese sector, bueno, ese es Asia Menor actual, Turquía. Entonces Juan ya estaba allí desterrado en esa isla llamada Patmos. Entonces Juan recibe esta revelación de parte del Señor de las 7 iglesias que estaban en Asia. La primera iglesia que nombra a Juan es Éfeso, luego nombra a Esmirna, luego a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último a la Odisea. Ahora, Asia no es la zona geográfica que en la actualidad conocemos, sino era la provincia romana de Asia, así específicamente mejor entendido. Entonces, en ese sector, Pérgamo era la capital, pero ya más prominente era Éfeso. Era como la capital así autonombrada, por así decirlo, porque tenía un mayor ingreso económico, mayor que Pérgamo. Así que Asia, la capital en ese sector era Éfeso y estaba ubicada en la zona actual de Turquía, si usted lo puede después buscar para ubicarse durante estos 7 domingos, Dios mediante. Vamos a estar hablando de cada una de esas ahí para que usted se vaya instruyendo, puede ubicar ahí en el Google Maps el lugar donde estamos ubicando este sermón. Bueno, el capítulo 1 del libro Apocalipsis de diversas formas es una introducción a estas 7 iglesias en la provincia de Asia, la cual Juan escribe. Y Jesús se dirige a Juan cuando él estaba en esta isla y se revela como quién es el primero y el último, el alfa y la omega, como el viviente que sufrió la muerte, pero además está vivo, y quien tiene autoridad final sobre la muerte, sobre el Hades. Así se presenta el Señor Jesucristo ante Juan para decir qué es lo que tiene que escribir. Y si nosotros nos damos cuenta, cada una de las 7 iglesias presenta un aspecto diferente de la apariencia, del poder y también de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de las 7 iglesias va a comenzar con un título que es un aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 2 que leímos recién, el versículo 1, a la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y habla de los candelabros de oro. Es lo que Jesús también nombra en el capítulo 1, el verso 16. Por ejemplo, capítulo 1 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y el verso 13, también del mismo capítulo 1, dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo
del hombre. Entonces, cada una de las 7 iglesias, cuando Jesús se presenta, da un aspecto de él, el cual se nombró en el capítulo 1. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8, a la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el último que murió y volvió de nuevo a la vida. Y eso, bueno, está basado en el capítulo 1, el verso 17 y verso 18. También así seguimos en el capítulo 2, versículo 12, cuando se presenta delante de la iglesia de Pérgamo. Dice, en la espada de 2 filos. El versículo 16 que leímos recién del capítulo 1 Juan lo nombra como el que tiene esta espada de doble filo. Así también en Sardis, así también en Filadelfia y así también en Laodicea. Además, estas 7 iglesias a estas 7 iglesias revelan un paralelismo único, que cada una de ellas consiste en 7 pares. Por ejemplo, en el primero vemos un saludo a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Se saluda, todas de las iglesias, todas tienen esa salutación. También tiene un aspecto de la aparición del Señor a Juan en la isla de Patmos. También tiene una evaluación de la salud espiritual, hace un diagnóstico el Señor Jesucristo de cada una de las iglesias, de esta salud espiritual y específicamente con cada iglesia, concretamente con cada una. Entonces también se da una palabra de reconocimiento, de alabanza, pero también de reproche. También se da palabras de exhortación. Y también el Señor Jesucristo da promesas para el que salga victorioso. En cada una de las 7 iglesias, usted se va a dar cuenta que al final dice al que venciere. Y por último, también encontramos un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mis hermanos, estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. No es específicamente para ellas y para nadie más. Es una imagen representativa para cada una de las iglesias universalmente, cada iglesia local, por así decirlo, para la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Así que el número 7 que encontramos aquí, 7 iglesias, 7 cartas, no debería tomarse en sentido como algo absoluto, concreto, sino más bien como un símbolo que representa la totalidad. Entonces, cada una de las llamados de atención, de los reconocimientos que el Señor Jesucristo hace a cada una de estas 7 iglesias, es también aplicable para la iglesia en sí, la iglesia universal. Por otro lado, mientras Juan estuvo allá en Éfeso, por cierto tiempo conoció muy íntimamente a las iglesias del área circundante. Estas iglesias estaban ubicadas de tal manera que era como casi una herradura, ¿ya? Una herradura. Entonces estaba Éfeso, más arriba estaba Sardis, Esmirna, que era también otra iglesia, otro lugar portuario, y más arriba estaba Pérgamo, donde se utilizó y venía el pergamino, ya donde se escribía en un principio, y después ya iba bajando, ¿cierto?, más tirado hacia la cordillera, por así decirlo, y allí encontramos a Tiatira, después encontramos a Sardi, Filadelfia, y por último encontramos a Laodicea, que esa estaba un poco más llegada a la montaña. Estaba muy cercano geográficamente a Colosas. La iglesia de Colosas aproximadamente, según la geografía, quedaba unos 17 kilómetros entre Laodicea y Colosenses. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, le dice en el último capítulo: la carta que les llega a ustedes, envíela a los de Laodicea, y la carta que llegó a Laodicea, que vuelva a ustedes entonces a Colosenses, a la iglesia de Colosas, perdón. Vemos allí una cercanía, es como más o menos entre Coquimbo y La Serena, esas 2 iglesias. Bueno, mis hermanos, estas iglesias que nombra el apóstol Pablo, el apóstol Juan, estas 7 iglesias estaban enfrentando peligros, estaban enfrentando situaciones que era muy común desde entonces. Recuerde que estamos dentro del primer siglo. Por ejemplo, tenían que soportar oposición por parte de fuerzas externas, pero también por fuerzas internas que engañaban a la iglesia y se entremetían entre medio de la verdadera iglesia. Los judíos, por ejemplo, calumniaban a la iglesia, y en el capítulo 2
Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Entonces estaban estos judíos que se hacían llamar cristianos, pero no lo eran. También en un momento un testigo del Señor, un predicador, un líder de allí de la iglesia de en ese entonces, la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces Antipas era un testigo fiel del Señor, un líder, un predicador, por así, ¿cierto?, decirlo de mejor manera. Él fue muerto en ese entonces. La profetisa llamada Jezabel, también allá en el capítulo 2, verso 20 al 25. Ella quería, los seguidores de Jezabel, así se le nombraba, querían que participaban de la inmoralidad, de la idolatría, del desenfreno. También tenían que enfrentar a los falsos apóstoles y los nicolaitas que introdujeron doctrinas engañosas. Eso lo vemos, ya lo leímos en el verso 6, el verso 15. Y además de las tentaciones que estaban constantemente atacando la iglesia para ceder, eran tentaciones reales. Y si no lo hacían, resultaban mortalmente perseguidos, o sea, le esperaba la muerte. Entonces, había una atracción de adoptar una conducta cristiana un poco laxa, ¿ya? Relajada. Y también había un incentivo de confiar en las riquezas materiales. Recordemos que esta iglesia de Éfeso era un lugar que tenía mucha riqueza, era un puerto. La Odisea también era un lugar donde había un ingreso económico mayor. Entonces estaban todas estas tentaciones que tiene que enfrentar la iglesia allá en el sector de Asia. Pero Jesús le manda a los lectores de estas cartas a que escucharan y les llama la atención para que fueran fieles hasta el final, que se mantuvieran firmes. A pesar de toda la presión que estaban viviendo, ellos tenían que mantenerse fieles al Señor. Si no lo hacían, lamentablemente iban a ser sacados, desarraigados del pueblo de Dios. No es que iban a perder la salvación, es que nunca obtuvieron la salvación y no eran salvos. Entonces, pero todo lo contrario, si eran obedientes, el privilegio era de sentarse, como dice en el capítulo 3, de sentarse en él en su trono. El capítulo 3, por ejemplo, el versículo 21, termina diciendo allá el Señor Jesucristo por medio de Juan, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a llegar a lo que significa verdaderamente aquella expresión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya teniendo un panorama un poco claro del contexto, de lo que estaba enfrentando la iglesia, de la ubicación geográfica, vamos a comenzar entonces con esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces, esta ciudad era una ciudad, una de las más grandes de esta provincia romana del Asia Menor, aunque no era su capital, como dije recién, pero allí vivía, por ejemplo, el gobernador romano. Cambió desde Pérgamo, se cambió a vivir a Éfeso. Era un importante centro comercial porque poseía un excelente puerto natural. Entonces era una ciudad libre con un gobierno local y había mucha libertad. O sea, Roma no estaba muy encima porque los dejó en esa libertad. Entonces, allí donde no hubo un asentamiento militar romano, allí se encontraba el templo de Artemisa. Bueno, también se llamaba muy conocida Diana, como aparece en el libro que escribe Lucas, Hechos. Diana era la misma Artemisa. Bueno, ahí estaba el templo de Artemisa y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era hermosísimo. Era un anfiteatro, era una biblioteca, era un templo y era con camino de mármol. Medía de largo 130 metros y de ancho 67 metros. Estaba sostenido por 126 columnas de
mármol de 18 metros de altura. Entonces 86 de estas 126 columnas, 86 eran cubiertas de oro, según los libros de historia que estuve un poco investigando. La imagen que había de Artemisa o de la diosa Diana medía 2 metros de altura, ¿ya? Y ahí estaba revestida de oro y de plata también, siendo el principal culto hacia la diosa. Era el culto de la ciudad total. Entonces estaba proliferando allí la prostitución como una forma también de adoración. Habían sacerdotes en este templo y habían sacerdotisas, y estas sacerdotisas eran prostitutas. Entonces la Artemisa, la diosa Artemisa o la diosa Diana, era la diosa de la fertilidad. Y había esta relación con esta deidad, teniendo la oportunidad o tomando, ¿cierto?, esta cosa sacerdotal entre mujeres, como se prostituían. Entonces tenían esta relación con la deidad de esa manera. Resultado era que se trataba de una ciudad inmoral y también había, ¿cierto?, era multicultural. Heráclito, si no me equivoco, era un filósofo de aquel tiempo, no era cristiano, pero le decían el filósofo llorón, y que él decía en sus escritos que llegaba a llorar él por la inmoralidad de la ciudad de Éfeso. Imagínense que, no siendo cristiano, la opinión que este filósofo tenía de su propia ciudad. Entonces nos podemos imaginar el nivel de inmoralidad que existía en ese lugar. Pablo vivió en ella 3 años aproximadamente. Fue el apóstol Pablo quien se dice ya en Hechos que él plantó esta iglesia. Priscila y Aquila también estaba allí predicando en un principio. Apolos también apoyó a Priscila y Aquila. Entonces el apóstol Pablo fue el que escribe, ¿cierto?, esta hermosa carta a los Efesios. El apóstol Pablo estuvo allí predicando el evangelio, vivió 3 años en ese lugar y predicaba el evangelio. Entonces imagínense, mi hermano, estaba una iglesia que había sido plantada por el mismo apóstol Pablo, estaba Priscila, Aquila, predicó Apolos y también estaba Juan. Juan era influyente en ese lugar. Entonces la tradición afirma que las 3 muertes, tras la muerte, de María en Palestina, ese lugar llegó a ser la casa de Juan. Juan se fue para ese lugar a vivir, porque él se quedó cuidando, ¿cierto?, a María. Cuando muere, según la tradición, él se va a Éfeso. Entonces tenemos allá en esta iglesia a estos hombres del Señor que son de mucha influencia, que plantaron iglesias, son apóstoles del Señor, era una iglesia poderosa, firme en la doctrina. Entonces en Éfeso había una estrecha relación en este culto de Artemisa y la religión estatal de Roma. Es más, los prefectos romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano, que fue si no me equivoco, el último emperador de este imperio allí, y con la frase que ellos le decían: el César es el Kyrios, el Señor. Entonces los cristianos no querían poner a César como por encima de Cristo, porque el lema de los cristianos era: Jesús es el Señor. Según lo que nos relata la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu. Por eso ellos decían: Jesús es el Señor. Y cuando llegaban los romanos decían: no, tienes que adorar a César. Ellos se imponían y decían: no, nosotros no vamos a llamar Señor a César. Jesús es el Señor. Bueno, la consecuencia ya la conocemos, y fue que sufrieron la persecución. Entonces el cristianismo, como no hace compromiso, no hace esta alianza con otras religiones, en la última parte del primer siglo se enfrentó con Roma. Y ya hemos estado hablando, Samuel estuvo compartiendo acerca de esta persecución en los primeros 3 siglos de la iglesia. Bueno, allí comenzaron la persecución a los cristianos de los romanos, que al principio habían permitido los romanos que los cristianos estuvieran protegidos bajo el amparo de la religión de los judíos, pero cuando comenzaron a darse cuenta de que los judíos y los cristianos no eran la misma religión, bueno, ellos comenzaron a tomar la postura o la posición de comenzar a perseguir a los
cristianos. Entonces los cristianos no iban a apartarse de las enseñanzas de Cristo y dejaron de mostrarse tolerantes con ellos, los romanos. Entonces los romanos no podían entender que estas personas, los cristianos, se apartaran totalmente del mundo para comenzar a constituir una sociedad totalmente distinta. Y ahí está el pleito, ¿cierto? O como este escrito de San Agustín, la ciudad de Dios, que no es lo mismo que la ciudad del mundo, es una ciudad totalmente distinta. Bueno, los romanos tenían esta perspectiva, no entendían cómo los cristianos se apartaban totalmente de la forma, de la cosmovisión que tenía la sociedad para comenzar a vivir una sociedad totalmente distinta. De hecho, detestaban tanto el absolutismo de esta nueva religión que trataron de eliminarla exigiendo la observancia del culto al emperador. Entonces era el momento muy complicado que estaba viviendo el cristianismo bajo estas circunstancias. Más, Apocalipsis se escribe para dar aliento, para alentar a la iglesia perseguida. Al parecer, los judíos que vivían en esta ciudad eran bastantes judíos y eran además ricos y además influyentes en la sociedad. Y habían formado una comunidad judía que los miembros pueden haber disfrutado de esta ciudadanía romana, muchos de ellos. Entonces habían construido una sinagoga bajo la protección real de este imperio romano para las observancias de su propia religión, incluyendo guardar el sábado. Entonces, como Pablo llegó a Éfeso, trabajó en la ciudad durante algunos años, específicamente estos 3 años, con resultados positivos entre los judíos y los griegos. Más adelante nos damos cuenta, y si usted puede ver en el libro de los Hechos, que muchos después renegaron, se apartaron de lo que habían escuchado del apóstol Pablo. Entonces Pablo manda una carta a la iglesia de Éfeso, probablemente en el 62 después de Cristo, durante el encarcelamiento de Pablo cuando él estaba en Roma. Él envía esta carta a Éfeso y después de ser puesto en libertad viaja a Éfeso, donde Timoteo se había convertido en el pastor. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, escribe esta carta y además escribe estas cartas pastorales, la primera, la segunda de Timoteo, donde él era el pastor de esta iglesia. Entonces, en esta carta encontramos que el apóstol Juan, guiado por Dios mismo, por que él escribe lo que el Señor Jesucristo mismo le está diciendo, vemos que en esta carta, específicamente a la iglesia de Éfeso, lo grave que el Señor le hace sentir a esta iglesia de Éfeso es dejar el primer amor, o el amor primero, como aparece en las traducciones originales. Este hecho, mis hermanos, es motivo de una seria amenaza de parte de Jesucristo. Entonces, lo que significa que si no se arrepiente la iglesia y no vuelve a su primer amor, esta iglesia va a dejar de existir. Y eso representa la falta de una cualidad esencial de la fe cristiana. ¿Cuál es? El arrepentimiento. O sea, para ser cristiano, para comenzar a vivir como Cristo nos dice, tiene que existir la conversión. Y la conversión es lo que hablamos de el arrepentimiento y la fe. O sea, si la iglesia no se arrepiente de lo que está haciendo mal, que Jesucristo le dice que está haciendo mal, lamentablemente esta iglesia iba a dejar de existir. El verso 1 del capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Según el texto, el Señor Jesucristo instruye a Juan diciéndole: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y también hacía las demás iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel a la iglesia de Pérgamo, y así hasta la Odisea. Esta palabra que aparece aquí, ángel, es la palabra griego ángelos, que significa claramente mensajero. Entonces el Señor está diciendo: escribe a mi mensajero. Ahora, ese ángel que aparece aquí no son los ángeles del Señor. No es que cada iglesia tiene un ángel guardián, como muchos creen. No se está dirigiendo a un ángel guardián de una iglesia local. Eso no es así. Entonces, si no es así, ¿qué es lo que es? Bueno, de una manera simbólica el Señor nombra como ángel a un pastor
o a un representante, a un dirigente de esta iglesia. También en un sentido habla de la trascendencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, al mensajero, al pastor, al anciano, escribe al que va a llevar la carta, al que va a dar lectura de lo que yo les estoy diciendo a la iglesia. De modo que cada congregación llega a ser un tú. Si usted se da cuenta, el Señor siempre habla en esta tercera persona, tú. Has dejado tu primer amor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. No puedes soportar tú. Entonces, siempre es a la persona dirigida. Jesucristo entonces dirige este mensaje por medio de su Espíritu. Ahora, este mensaje a todas las iglesias, tanto Éfeso y a las otras, no era una iglesia solamente y particular, y no era específicamente para esa iglesia y para nadie más. No, porque después, al terminar cada carta de las 7 iglesias, él termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla en plural. Por lo tanto, estas cartas, por más que sea dirigida a una iglesia en específico, también es aplicable su enseñanza para toda la iglesia universal o también para todas las iglesias locales del Señor Jesucristo. El Señor entonces le dice a todas las iglesias, cada una de ellas lleva una reprensión por haber pecado. Un pecado entonces. Por lo tanto, no puede ser un ángel del Señor, porque los ángeles del Señor ya no pueden pecar. No pueden pecar. Los otros sí, en un principio pecaron. Pero los ángeles del Señor no pueden pecar. Por lo tanto, el Señor no puede escribir una carta a un ángel como si él estuviese fallando. Entonces le escribe a un ángel en este sentido al pastor, al anciano de la iglesia, el mensajero del Señor, quien iba a entregar, o en este caso iba a leer lo que el Señor Jesucristo les estaba enviando, el mensaje que Dios les estaba entregando. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús dice que sostiene a todos sus pastores. ¿Por qué? Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 20. ¿Qué significan estos 7 estrellas? ¿Qué significa este candelabro que habla el Señor acá? Bueno, el capítulo 1, el versículo 20 dice lo siguiente. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando Jesucristo se presenta aquí, en el versículo 1, y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en otras palabras, el que tiene a los ángeles en su mano derecha, o en otras palabras, el que tiene a sus pastores en su mano. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que nosotros, los que trabajamos en el ministerio, en el pastorado, debemos estar seguros que estamos en las manos del dueño, del pastor de pastores. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano protectora. La palabra que aparece allí, tiene, el que tiene, esta palabra tiene, significa que Jesús posee el poder y la autoridad para proteger a sus siervos. Él tiene el control de sus vidas. Él los tiene en sus manos. De hecho, todo su pueblo está en su mano. Toda su iglesia está en su mano. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar, ¿cierto?, a hacer ningún daño a los que están en su mano, si Él no lo permite. El Evangelio de Juan, en capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, y están en mis manos, y nada ni nadie las puede arrebatar de mi mano poderosa. Así que los pastores están en las manos del pastor de pastores, de nuestro Señor Jesucristo, pero a la misma vez también la iglesia, el pueblo de Dios, está en las manos del Señor. Nadie ni nada podrá separar a la iglesia de Jesús.
¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, verso 31 al 39? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que mi hermano, mi hermana que estás oyendo en esta mañana, tienes que tener toda la seguridad de esta expresión maravillosa, gloriosa del Señor Jesucristo, que además de que tiene en sus manos a sus pastores, también la palabra de Dios nos dice que todo su pueblo está en sus manos. Y nada ni nadie puede arrebatarte de las manos de nuestro Dios. Después sigue diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto es hermoso. Los 7 candeleros, ya nos dice allá el versículo 20, que son la iglesia. Cada iglesia local. El Señor anda en medio de su iglesia. El Señor se mueve, se pasea en medio de su iglesia. Esto es hermoso, porque esto es una promesa que el Señor dio allá en Levítico. Vaya conmigo a Levítico capítulo 26. Es un texto maravilloso, mi hermano. Levíticos capítulo 26. Y esto está basado, este movimiento o esta visitación o este mover, este caminar de Dios en medio de su iglesia, es una promesa que está basada en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto maravilloso. Versículo 11 del capítulo 26 de Levítico dice: y pondré mi morada en medio de vosotros. Allí habitaré, en otras palabras. Y mi alma, esto es hermoso, y mi alma no os abominará. Mi alma no lo rechazará. Hermanos, ¿por qué Jesús se pasea en medio de su iglesia? Porque somos redimidos por su sangre, porque ya no hay nada que nos pueda separar de Él. Porque está tan cercano con su iglesia, porque se pasea en medio de su iglesia, porque sabe dónde está su iglesia. Él va y está con su iglesia presente en cada momento. Y verso 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que los candelabros de oro en la iglesia, más específicamente, son los miembros de la iglesia, sobre la que se posa constantemente el ojo de nuestro Señor Jesucristo. Representa entonces esta esposa que espera la llegada de su esposo. Y el esposo espera que su esposa le permanezca fiel, honesta y pura. El texto muestra, ¿cierto?, que Jesús desea que las iglesias hagan que su luz brille en la oscuridad. Además le dice que está caminando entre ellas. El texto de Mateo capítulo 18, la promesa del Señor Jesucristo, dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, ahora no podemos reunirnos, pero cuando nos hemos reunido, o cuando hacemos un tiempo de visita a algún hermano, por poquitos que nos podemos juntar en alguna casa, y oramos al Señor y buscamos el rostro del Señor, hablamos de su palabra, Él está en medio de su iglesia. Él está en medio de su iglesia. El comentarista Simón Kistemaker dice: la luz que difunden estos candelabros procede de Jesucristo y pasa hasta sus siervos, quienes proclaman su palabra. Y los pastores no solo son portadores de luz, sino que como estrellas son transmisores de luz. Transmiten la luz a los miembros de las iglesias, quienes a su vez disipan la oscuridad que les rodea. Ese es el trabajo que Dios hace en medio de su iglesia. Fin de la cita. Los pastores somos los encargados de proyectar esa luz del Evangelio. Si no lo hacemos, estamos manteniendo en oscuridad a los miembros de la iglesia. Por lo cual, mis hermanos, Jesús ordena que sus siervos no hablemos otra cosa sino la santa, gloriosa y bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la pregunta del apóstol Pablo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo usted va a clamar a Dios si usted no lo conoce?
partiendo de la exposición de la palabra de Dios cada domingo, en cada lugar donde se predica la palabra del Señor, se debe exponer la palabra de Dios, no otra cosa, no visiones personales, no sueños personales, no, mis hermanos, lo que se debe exponer es la palabra bendita, santa, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque eso trae luz a la iglesia y la iglesia comenzará a expandir esa luz en toda esfera donde anda caminando. Eso es el trabajo de Jesús por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Volvamos a capítulo 2 de Apocalipsis. Los versículos 2, 3 y versículo 6. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los que son malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Él conoce tus obras? Bueno, porque Él se pasea en medio de su iglesia. Con esa autoridad Él puede mirarnos a la cara y decir: yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia. Yo conozco el sufrimiento que llevas cada día por soportar, vivir conforme a mi voluntad. Jesús ve, Él comprende y por eso Él cuida a su iglesia. Su cuidado se refleja en este apoyo, en la disciplina también que aplica a su iglesia. Esta misma frase se repite en las 7 cartas de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. El trasfondo del Antiguo Testamento, este término, implica una relación íntima, una relación personal. Era una iglesia activa. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se movilizaba mucho, que predicaba, pero había olvidado lo primordial de la comunión con Cristo. Entonces, la gran cantidad de cosas buenas le había quitado lo mejor. El arduo trabajo y la paciencia que nombra aquí implica una resistencia activa, una resistencia voluntaria e inquebrantable. Paciencia, la palabra soportar, aguantar. Entonces, arduo trabajo, esto está hablando de una fatiga laboral. Él sabe cómo se han llegado a fatigar en este trabajo. La salvación, mis hermanos, se muestra siempre acompañada por un estilo de vida basado en el arrepentimiento, la fe, la obediencia, el servicio y la constancia. Es falso la persona que dice que conoce a Dios, que tiene salvación y vive un evangelio laxo, relajado, sin ningún compromiso con su iglesia local. Eso, mis hermanos, es llamado de atención. No existe aquello. El cristianismo es un trabajo arduo, es una batalla constante. Por eso constantemente oramos pidiendo a Dios su fortaleza. Por eso cada lunes como iglesia estamos orando pidiéndole al Señor su misericordia, su fortaleza para vivir conforme a su voluntad. Las hermanas el día sábado y así en la semana cada familia en su devocional personal. El arduo trabajo de mantenernos en la santidad, de pelear contra la tentación y contra toda idea filosófica en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce nuestro arduo trabajo, nuestra paciencia. Dice, y que no puede soportar a los malos y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Mis hermanos, Jesús también reconoce que ellos no toleran estos falsos mentirosos. Estos son los malos hombres, falsos apóstoles, depravados que quieren dañar la iglesia, y Él dice que los has sometido a prueba. Estos hombres que eran malvados, la iglesia no los toleraba. Tenía un filtro, un discernimiento muy claro con respecto a esto. Mis hermanos, muchas veces nosotros somos rechazados cuando nos negamos a trabajar con iglesias que no aceptan todas las enseñanzas de la Biblia.
Pero aquí Jesús enseña que resistir la maldad moral y la falsa enseñanza es enteramente consistente con la paciencia cristiana. Lamentablemente no podemos tener relación con algunas iglesias porque su enseñanza es totalmente errónea. Por más que quisieran, no podemos, porque siempre basarán su visión de la vida cristiana en otras cosas y no en la Escritura. Es un falso ecumenismo cuando las iglesias trabajan juntas y no les importa primero si están de acuerdo en lo que la Biblia dice con respecto al trabajo de la iglesia. Entonces es un trabajo que hay que comenzar a poner mucha atención. Cuando habla de los malos, estos son los falsos apóstoles que estaban intentando desviar a los efesios de la verdad, pretendiendo ser verdaderos maestros. Ellos opinaban sus posturas y le decían, no es tan así como Pablo les envió las cartas, o como Apolos predicó, o como Juan les está enseñando. Algunos años antes, Pablo predijo que en la misma iglesia de Éfeso iban a enfrentar toda clase de falsos maestros desde los internos. Entrarán, dice Hechos capítulo 20, verso 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Fue cuando el apóstol Pablo juntó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y Jesús aquí elogia esta iglesia porque fue diligente en su deber. Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen por Él. Hermano, todo lo que nosotros hacemos no es en vano. El esfuerzo, los desvelos, muchas veces las inflamaciones de colon, la preocupación por la iglesia, el acostarse tarde estudiando, el levantarse muy temprano para seguir desarrollando lo que Dios nos mandó a hacer. Todo Dios lo tiene contado. El trabajo que hacemos para la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Las obras que nosotros podemos darle al Señor, eso no tiene mucho peso. Me sobra este tiempo y por eso lo invierto en la iglesia. No, mis hermanos. La vida cristiana consiste en un esfuerzo, en un sufrimiento por el trabajo en la obra de Cristo. Pero no es suficiente, mis hermanos, que seamos diligentes. Solamente diligentes. Debemos tener paciencia para soportar y también para esperar. Y la iglesia era fiel en medio de circunstancias difíciles. Incluso en la persecución, la iglesia fue fiel. No habían negado a Cristo, ni se habían cansado de hacer el bien. El Señor Jesucristo le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El trabajo arduo es un trabajo fatigoso, con gozo del Señor, claro que sí, pero era un trabajo que cansaba, arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, el llamado pastoral, verdaderamente, yo no soy un ejemplo del el pastor más perfecto y nada de eso, recién estoy comenzando esta carrera, hay otros que ya llevan mucho por delante. Y el Señor bendiga ese trabajo y el Señor los fortalezca y los ayude a llegar hasta el final de sus horas. Y el Señor también me ayude a mí y a los que van a venir también a trabajar al ministerio pastoral. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fuerza o nuestra mirada o nuestros objetivos o nuestro gozo y alegría en la iglesia, en los hermanos, vamos a fracasar, nos vamos a cansar. Pero nosotros somos llamados a no poner nuestra mirada, nuestro gozo, nuestra alegría en los hermanos de la iglesia. Somos llamados a poner nuestro gozo, nuestro enfoque, nuestra alegría, nuestra fortaleza en el Señor de la iglesia, en Jesucristo nuestro Señor, en el pastor de pastores. Por eso dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, para no desmayar en este trabajo, para soportar tantas cosas que ocurren en el ministerio, nuestro corazón debe estar puesto en Jesucristo, en el Señor, y trabajar por amor de nuestro Señor. No por amor a cualquier otra cosa, por amor a nuestro Señor. Y no vamos a desmayar. El versículo 6, la iglesia de Éfeso recibe además esta felicitación porque ellos rechazaban a este
particular grupo de herejes denominados los Nicolaitas. Y Dios reconoce tanto que su pueblo ame los hechos santos, así como también que odie estas obras maliciosas de esta secta. En realidad no se sabe a ciencia cierta quiénes eran estos llamados Nicolaitas. Debieron ser muy conocidos y estar muy esparcidos por toda esta provincia de Asia, porque también he mencionado en otras iglesias, en Pérgamo, por ejemplo, también habla de los Nicolaitas. También se considera que el hecho de que estas prácticas, estas enseñanzas inmorales e idólatras estaban en la iglesia de Tiatira, indica también que aunque no se les nombra directamente, estos Nicolaitas posiblemente se hallaban en esta iglesia también, en los versos 20 al 25. Entonces, de este modo se puede decir que 3 de las 7 iglesias estaban siendo seriamente afectadas por este grupo de Nicolaitas, un grupo herético. Y Juan es el único que hace referencia a este grupo de sectario en todo el Nuevo Testamento. Y sus obras eran aborrecidas por los seguidores de Cristo y por el mismo Señor también. Él dice allá en el verso 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces parece haber buenas razones para hacer un posible nombre griego Nicolaos, que significa el que subyuga a la gente. Entonces ellos seguían la doctrina de Balaam, que dice el verso 14 y el verso 16, y de Jezabel, también lo dice ahí el verso 20. Entonces, al comparar lo que dice acerca de los seguidores de Balaam y de los Nicolaitas, asumimos que estos engañadores pertenecen a este mismo grupo. Hermanos, cualquiera sea esa secta, de donde venga, que no se dice mucho, lo que importa es que era aborrecida por los creyentes de la iglesia de Éfeso, así como también por nuestro Señor Jesucristo, y el Señor lo pone allí, ¿cierto?, para que se den cuenta. Yo también aborrezco estas malas obras. El versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. La iglesia había hecho todo bien. Estaba fuerte la doctrina, estaba negando los falsos maestros, pero tiene esto el Señor. Tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. No se trata de algo insignificante, mis hermanos. No es algo como, bueno, en el camino lo arreglamos. No. Era algo que el Señor estaba llamando la atención. El versículo 5 muestra que era una tragedia total para la iglesia. Mira lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Era algo no poco importante, era muy importante. Entonces, comúnmente se dice que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Pero esto no es lo que dice el texto. Dice que has dejado, no perdido, has dejado tu primer amor. Este verbo dejar significa dejar ir, despedir, abandonar. Has abandonado el amor primero. Esto sugiere una negligencia que es voluntaria. Has dejado voluntariamente. Voluntariamente lo has hecho. Por eso era necesario el arrepentimiento, mis hermanos, que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. ¿Qué era ese primer amor que la iglesia de Éfeso había dejado? Casi todos los comentaristas concuerdan que este primer debe tomarse en el sentido cronológico, no en el sentido de sentimiento, no en el sentido de una acción inmediata ahora, sino que en realidad de algo cronológico. Este primer es algo cronológico, es decir, el amor de la primitiva iglesia de Éfeso, especialmente en los días del ministerio del apóstol Pablo allí en ese lugar. Hechos capítulo 19 y capítulo 20 nos relata mejor esa idea. Es más bien una prioridad que de calidad. Es la idea de prioridad que de calidad. Has dejado tu primer amor. Abandonaste tu amor, el primero. Abandonaste tu amor, el primero. Esa es literalmente la traducción. Y el énfasis está en este adjetivo, primero. Es decir, que habían abandonado el amor que expresaron al principio de sus nuevas vidas.
unidos por el cuerpo, al cuerpo, de Cristo. Jesús no dice, no tienes amor, sino que dice, has dejado el amor que tenías al principio. Ellos todavía tenían alguna medida de amor porque eran verdaderos cristianos que estaban soportando dificultades por amor al nombre del Señor. Eso lo dice el verso anterior, el verso 3. Sin embargo, mis hermanos, ya no era el mismo amor que tenían en sus primeros años de cristiano. Ellos todavía amaban al Señor y se amaban unos a otros, pero no como antes. En otras palabras, cuando Pablo llega a Éfeso, dice que se convirtieron muchas personas, y no tan solo algunos, sino que toda la ciudad traía sus libros de magia. Y dice que sacaron la cuenta, era mucho dinero. Traían sus libros y los quemaron. Y dice que los hombres de allí que hacían imágenes para Diana, dice que se juntaron y dijeron, oye, este hombre tiene a toda Asia con esta idea de que hay un nuevo Dios, un Salvador Jesucristo, y estamos quedando sin comprador de nuestras obras, y dicen que la diosa no es diosa, y lo que hacemos nosotros no son dioses, sino que son imágenes hechas de hombres. Hermanos, el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio estaba destruyendo toda esta idea, esta filosofía falsa. Entonces ese avivamiento estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, y esa proclamación del Evangelio pasó que lamentablemente, como muchos comentaristas han llegado a la conclusión de que esa primera generación que tenía ese fervor había pasado, y la segunda y la tercera generación ya había asumido que eran cristianos y habían asumido que ellos también tenían que luchar por esta sana doctrina, pero lamentablemente eso estaba ocurriendo. Habían dejado el amor primario, el amor primario, el amor principal, y estaban haciendo también otras cosas, pero no con el mismo énfasis, no como antes. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, esta iglesia a la cual Jesús se dirige, ya no habían creyentes de la primera generación, sino cristianos de la segunda y de la tercera generación. En estas personas no había el mismo entusiasmo que había demostrado sus padres, sus abuelos. Había una deficiencia en la predicación del Evangelio y como consecuencia de una forma conservadora de pensar. Amaban al Señor, pero ya no con el corazón, con el alma y con la mente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la primera generación hizo esfuerzos extraordinarios de manera que en Éfeso la palabra de Dios crecía, se difundía con un poder arrollador. En años posteriores, Pablo se dirigió a una carta y alabó la fe que los efesios tenían por el Señor Jesús y el amor por los demás cristianos. Entonces los hijos, los nietos de estas personas se oponían a la herejía, demostraban que perseveraban en satisfacer las necesidades de la iglesia, pero se quedaban cortos en cuanto a un entusiasmo, al fervor por servir al Señor. Hermanos, qué pena. Qué lamentable, qué paupérrimo cumplir responsabilidades en la iglesia solo por responsabilidad. Qué pena, qué tristeza, qué agonía es realizar obras o realizar actos en la iglesia simplemente por responsabilidad. Qué diferente es hacerlo con pasión, con fervor, con ánimo, con diligencia, con meter el corazón en eso y decir, aquí estoy, Señor. Si hay que hacer esto en la iglesia, aquí estoy, Señor. Quiero cuidar aquello, quiero hacerlo con fervor y oro. ¿Por qué? Porque mi corazón está allí. Y hay pasión por amor a Dios. Hay amor por lo que estoy haciendo. No simplemente porque es una responsabilidad. No simplemente porque tengo un don y bueno, como nadie más lo hace, como nadie más lo puede hacer, qué tristeza, qué agonía. Eso es muchas veces lo que acontece. Amor es interpretada por muchos como este amor fraternal. Y los padres griegos de la iglesia primitiva sentían que era una referencia a falta de cuidado por los hermanos más pobres. Entonces los efesios habían dejado su amor por Cristo. Inevitablemente surge la pregunta entonces, ¿contribuyó el celo de la iglesia de Éfeso en su defensa de la ortodoxia con su pérdida de amor? O sea, no es que tenemos que centrarnos en la doctrina, que eso es importantísimo, claro que sí. Necesitamos iglesias fuertes doctrinalmente. Es muy posible, porque al defender la verdad y la disciplina de los miembros que son indisciplinados, que son rebeldes,
Es fácil desarrollar, lamentablemente nosotros como hombres pecadores también, es fácil desarrollar un espíritu duro, un espíritu crítico que destruye el amor. Y este es un peligro del cual todos debemos cuidarnos, mis hermanos. Miren lo que dice D.A. Carson. Él escribe un artículo que está basado en este versículo 4 del capítulo 2. Y el título es Una iglesia que hace todo bien, pero. Ese es el título. Una iglesia que hace todo bien, pero. Él escribe, abro comillas, todavía proclaman la verdad, pero ya no aman a Cristo apasionadamente. ¿Quién es la verdad? Siguen haciendo buenas obras, pero ya no más con amor fraternal y compasión. Perseveran en la verdad y son testigos valientes, pero se olvidan que el amor es el mayor testigo de la verdad. No quiere decir que sus verdaderas virtudes han hecho a un lado el amor, pero ninguna gran cantidad de buenas obras, sabiduría, discernimiento en la disciplina de la iglesia, resistencia en la escasez u odio contra el pecado puede compensar la falta del amor. Y eso es lo que el Señor está llamando la atención. A Éfeso podríamos llamarla una iglesia activa, pero sin amor. Una iglesia que desarrolla, por ejemplo, en este tiempo podríamos decir conferencias, talleres, seminarios. Una iglesia activa, pero sin amor. Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento, tenía constancia, tenía convicción, pero había dejado de lado lo principal, el amor. Y como lo dice la palabra de Dios, si no tenemos amor, nada somos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Dios tenga misericordia de nosotros. Mis hermanos, por más que nos llenemos de logros, por más que tengamos un discernimiento para distinguir a los malos, por más que perseveremos en la doctrina, ninguna de esas cosas puede sustituir el vacío que resulta cuando una iglesia ha dejado el amor primero. Nosotros podemos tener muchos ministerios, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha constancia, pero si hemos descuidado nuestro primer amor, no somos nada. Jeremías 2:2, Dios habla a Israel a través de su profeta y le dice, me acuerdo de ti, de tu lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. El llamado de Dios es similar aquí. Es que me acuerdo de tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Recuerda cuándo caíste. Recuerda dónde dejaste esa intención, ese fervor. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Por qué el amor es tan importante? Porque es algo de vida o muerte para la iglesia. Bueno, Jesucristo dijo que el decálogo se resume en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, un tercer punto, porque es importante. Bueno, el que ama a padre, dijo Jesús, y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, es importantísimo el amor. Dios es amor, dice Juan. El camino más excelente. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice que podemos tener muchas cosas, pero si no está el amor, nada somos. Sin amor, hasta las lenguas son molestas. Sin amor, saberlo todo teológicamente y filosóficamente no ayuda a nadie. Sin amor, una fe poderosa y valiente no tiene valor. Sin amor, darle todo a los pobres no tiene sentido. Sin amor, hasta el mayor sacrificio que uno pueda hacer es en vano, según lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 13. Entonces, mis hermanos, es importante el amor. Mientras hacía este sermón me preguntaba, Señor, ¿cómo evaluarías primeramente mi vida? ¿Cómo evaluarías mi vida personalmente con respecto a esto? ¿Cómo evalúas a la iglesia de la gracia, Señor? Porque Él se pasea en medio de su iglesia. Señor, ¿cuál es tu diagnóstico de nosotros? La iglesia de Éfeso tenía una buena doctrina establecida, eran fieles al Evangelio, pero algo estaba faltando. El espíritu de la iglesia era defectuoso. ¿Por qué? Porque le faltaba amor. Quiero que me den unos minutos más, por favor, porque quiero terminar esta primera carta.
y aunque me resta tiempo, pero por favor quiero que mantenga allí paciencia, por favor, porque es importante. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Cómo evaluaría nuestra forma, nuestro servicio? Hermanos, el Señor reprende a la iglesia de Éfeso, aún teniendo todo maravillosamente como check, 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 pero de repente le dice algo que quizás ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Has dejado tu primer amor. Veamos cuál es el remedio que Cristo tiene para la falta de amor. Así podremos combatir esta falta en nuestras iglesias. El Señor, en el versículo 5, le encomienda a la iglesia y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Jesucristo dice que cayeron y que volvieron atrás, es decir, su condición espiritual no era la misma que antes. Irónicamente, los efesios no fueron engañados por los falsos maestros. Ellos no los engañó nadie, pero fueron desorientados por la falla en el amor. Pudieron hacerle frente a un peligro bastante serio, la falsa doctrina, por ejemplo, pero se rindieron a otro peligro mortal, la falta de amor. Este es un mensaje para todas las iglesias. Tanto la sana doctrina como el amor ferviente se deben mantener juntos y balanceados. No debemos dejar la doctrina, la enseñanza, el estudio. Debemos estudiar fervorosamente, debemos pedir al Señor que la Biblia también se aplique fuertemente en nosotros. Me encanta un tuit del pastor Miguel Núñez, el otro día lo leía y decía, muchos marcan la Biblia, muchos destacan la Biblia y la marcan, pero no dejan que la Biblia los marque a ellos. Y eso es verdad, nos pasa muchas veces, marcamos textos, hacemos devocionales, profundizamos, hacemos exégesis, pero lamentablemente muchas veces eso queda solamente como una enseñanza y no aplicable, y no lo pedimos a Dios para que trabaje y transforme nuestra vida. El objetivo de ayudar a los efesios, el Señor reconoce la seriedad de esta situación y les advierte que deben recordar los primeros tiempos, cuando el amor era lo que motivaba todo lo que hacían. Recordemos nosotros cómo lo hacíamos, cómo servíamos al Señor y volvamos a estas primeras obras. La orden es un modo imperativo, recuerda. Es imperativo, recuerda. Enseguida, por lo que dice, y arrepiéntete. Recuerda y arrepiéntete. Ellos tenían que tomar conciencia de su necesidad de volver, de restablecer el amor que una vez tuvieron. No basta con, Señor, sí, yo antes era así, yo me acuerdo, recuerdo. No basta con eso, también existe y tiene que ser el arrepentimiento. Y no tan solo arrepentirse, sino también hacer las primeras obras. Jesús le dice, haz las primeras obras. Si no responden a la repetida invitación, que el Señor Jesucristo les está haciendo, el Señor iba a tomar medidas drásticas. Él le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Éfeso dejaría de existir como congregación cristiana y esto sucedió finalmente en alguna fecha posterior. Dejó de existir la iglesia de Éfeso. Qué triste sería que el Señor deje de hacer existir esta iglesia, la iglesia de la gracia, porque no nos hemos regresado, no hemos vuelto a hacer las primeras obras. Qué lamentable y qué triste sería. Bueno, el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un eco de las palabras de Jesús en los evangelios, donde se halla varias veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Allí en Mateo 11. El que tiene oídos, oiga. Al que venciere. Con cada carta hay una promesa para el triunfo de la vida cristiana. La promesa para el vencedor aquí es que le será dado el derecho de comer del árbol de la vida. De ese árbol que Adán fracasó y el Señor lo sacó de ese huerto. Bueno, el que venciere, el Señor le va a dar de comer de ese árbol de la vida. Adán fracasó. Cuando fue probado, perdió ese derecho. Ahora se le promete a aquellos que sean fieles bajo la tentación de comer de este árbol de la vida.
Y dice la palabra paraíso. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo prefiero volver a hacer las primeras obras. Yo anhelo aquello. Y oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Muéstrame mi diagnóstico. Dime lo que yo no veo, Señor. Y ayúdame a volver a practicar las primeras obras. Me arrepiento de haber descuidado algo tan esencial en la vida, en el ministerio. Que el Señor nos ayude. Esa debe ser nuestra oración. ¿Por qué? Porque dice: al que venciere, el Señor le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Es decir, estaremos con Él. Así que menospreciamos la persecución, menospreciamos la tribulación, menospreciamos el desprecio y todo lo que está en contra del Evangelio de Dios por causa de estar con el Señor, y el efecto de ese deseo, de ese fervor, va a hacer que esta iglesia permanezca, que prevalezca. Porque aunque un pequeño remanente pueda permanecer, el Señor tiene todo el poder y la autoridad de hacer desaparecer una iglesia cuando se aparta de lo que Él les ha ordenado. El paraíso aquí obviamente nos transporta a este Edén, donde se menciona por primera vez el árbol en medio del huerto, que está ahí en Génesis capítulo 2. Y ahora se dice que está en el paraíso de Dios. Sobre este significado de paraíso es el que están allí los muertos que son bienaventurados, los que están descansando. Es el gozo final de los santos en la presencia de Dios y de Cristo. Conclusión, mis hermanos. En este mensaje a Éfeso hemos visto la inutilidad de las obras y la necesidad del amor. Y hemos visto la naturaleza del arrepentimiento, lo importante que es el reconocer nuestro pecado y volvernos a Dios. Mi hermano, mi hermana, podemos estar haciendo muchas actividades, pero necesitamos volver a tener ese motor, necesitamos volver a tener ese deseo que proviene solamente por obra del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a no ponernos duros por fuera, sino sensibles a la voz de Dios. Y que podamos decir: amén, Señor. Amén a tu palabra. Quiero volver a hacer las primeras obras. Quiero volver a trabajar con ese fervor, a sufrir por amor con el que sufre, a desear predicar tu evangelio en el lugar donde esté. Que el Señor nos ayude y que podamos tomar esta reprensión y aplicarla a nuestras vidas y obedecer al llamado del Señor en esta mañana. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Oh Dios, oh Señor, gracias por tu santa, bendita, poderosa palabra, que es como una espada de doble filo que atraviesa nuestra alma, que discierne los pensamientos del corazón. Oh Dios, tú nos conoces. Tú te paseas en medio de tu iglesia, y por lo cual tú conoces cada una de nuestras obras. Tú sabes cómo nosotros deseamos, anhelamos y luchamos por la sana doctrina. Tú sabes, Señor, el deseo que tenemos de proclamar en todo lugar tu palabra, y que sea una palabra que proviene de ti y no de nuestros sentimientos. Tú sabes el anhelo que tenemos de llenar esta ciudad con la sana doctrina. Pero líbranos de caer, Señor, en esa frialdad. Y si hemos caído en esa frialdad, perdónanos, Señor, y ayúdanos a volvernos a ti. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de trabajar simplemente por ser responsables y no con el fervor que teníamos en un principio. Señor, ten misericordia de esta iglesia de la gracia y ayúdanos a ser una iglesia sensible, obediente a tu voz, para que esta iglesia permanezca y prevalezca hasta cuando tú
vengas por nosotros, que nuestros hijos, nuestros nietos, hasta cuando tú quieras, Señor, que tengamos descendencia, puedan seguir y podamos pasar esta posta, Señor, pero con un corazón ferviente en el servicio de tu iglesia, por amor a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones, bendice nuestro caminar, oh Dios. Ayúdanos a permanecer fieles a ti en cada momento, pero con un corazón fervoroso. No tan solo a servirte de labios y honrarte de labios, sino de lo interior de nuestro ser. Oh, gracias Dios por tu santa palabra que nos alumbra y que nos encamina, que nos reprende, que nos exhorta, pero que también nos consuela. Gracias porque estas palabras que tú diste a Juan no son para condenarnos, sino porque nos amas y por eso nos adviertes para que caminemos en tu voluntad. A tu nombre sea la gloria siempre. Oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, el Señor les bendiga grandemente, que tengan una semana maravillosamente bendecida por Dios. El lunes nos reunimos nuevamente los varones a seguir orando, a seguir rogando al Señor. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto que Él ha respondido nuestras oraciones y eso ha sido precioso. Así que los motivo, 21 horas estamos orando todos los varones. Las hermanas también el día sábado 17:30 están orando, están estudiando también. Así que las invito a las hermanas a que ellas puedan también congregarse allí a orar, a estar estudiando. Y a los esposos, estas hermanas que tienen algunas bebés, invito a los esposos, así yo también, podamos tener ese tiempo con nuestros pequeños y dejar a nuestras esposas que puedan tener ese desarrollo y esa instancia para orar juntas, unas y otras. Quiero invitarles también el día jueves, ya comenzamos los estudios bíblicos a las 21 horas también. Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos viendo la importancia, cómo Dios se mostró con poder dentro de toda la historia de la iglesia. Nos vemos, si Dios lo permite, si es su voluntad, el próximo domingo también, 11:30, seguimos predicando la palabra del Señor. Un abrazo grande, el Señor les bendiga. Adiós.